Dos directoras uruguayas a punto de estrenar películas. Sí, Ese sería el titular de la conversación. Vestidas de negro. Y con ganas de ir a vivir a la Toscana. Sí. Hola. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, encanta. Qué raro esto de hablar así, Sí, entrevistarnos a nosotras mismas. nunca lo hice. ¿Vos? Yo tampoco. Primera vez. Nunca hice una entrevista. No te creo. Nunca hice entrevistas. ¿A vos como entrevistadora? No, hice laborales, como entrevistas laborales, Claro. solapadas. Claro. Cuando elegís a las personas con las que trabajás, sin que se dieran cuenta les estaba haciendo entrevista, pero nunca hice una entrevista así. Claro. Bueno, transformemos entrevista en conversación. Ok, Así nos divertimos Sí. y nos sale más fluida. bien. Y la primera pregunta que nos habían propuesto, Sí. a ver, sobre tus orígenes en el cine, lo que sea, abierta. Capaz si te pones a pensar, no sé, porque siempre nos preguntan, ¿no? Eso, ¿cuándo fue que decidiste? Y yo siento que no hay como un día, hoy me desperté iluminada y quiero dedicarme a esto. Es como más bien un proceso que tal vez viene como desde la infancia o... No, a mí fue un día. ¿Ah, en serio? Sí, un día que mi madre me dijo, basta, hacé cine, porque me gustaba todo. Estaba en la Escuela Universitaria de Música, estaba en Bellas Artes, quería ser dibujante, quería hacer cerámica, eso me gustó mucho, me quedó en el tintero. Pero no era muy buena para ninguna de esas dos cosas, si voy a ser franca. Me gustaban muchas cosas y los viernes en Bellas Artes daban películas y me encantaba. O sea, llegaba, era Siempre el día iba. que llegaba con más excitación a mi casa y le hablaba a mi madre. Y claro, Bellas Artes quedaba a la vuelta de la ECU. Y siempre pasaba por la esquina y veía a los de la ECU todos medio vestidos, como todo dark, todo emo, y me gustaba esa onda. Pero nunca me imaginé que me iban a pagar una universidad, como que no. Aparte, como en esa época no había universidades de cine, eso la ECU igual no es una universidad, pero como que en esa época no era medio. Y comunicación me interesaba menos que el fútbol, o sea, que el fútbol no me interesa. A mí tampoco. Comunicación no me interesaba para nada. Y ahí mi madre pero le vio la beta de, yo qué sé, el audiovisual es lo que se viene, capaz que con esto tenés más laburo, y tienen muchas cosas, son muchas corrientes, o sea, muchas ramas de las artes juntas, y creo que estuvo bien. O sea, me dijo eso, y dije, dale, sí. Y ahí me metí y Pasaste de ceramista a cine. sí, igual siempre me gustaron las películas desde ISAT hasta acá. Desde que tengo cable, nuevo siglo, me gustaron las películas. Estás pasando chivos. ¿Vos? Ah, claro, estoy pasando chico. Yo me siento bastante identificada con bastantes cosas. En realidad estamos descubriendo cosas en común. Primero creo que me gustaron siempre las artes en general. Tuve diferentes momentos de diferentes cuelgues. Siempre me gustó mucho la música, toco el piano, mi padre es pianista, tenía una banda de jazz. ¿Tenías una banda de jazz donde No, tocabas? mi padre. Ah, Mi padre tenía una banda de jazz. La pintura también. Tuve una época de la adolescencia donde me colgué a aprender a pintar retratos. wow. Entonces me iba a una plaza que había unos retratistas y me quedaba horas mirándolos y me compré carbonilla y trataba de pintar. ¿No? Tampoco era buena. Tampoco lo hacía. Pero hay recetas para hacerlo, ¿viste? Que si seguís cierta, no sé, que llegás a algo. Sí, pero en esa cosa de medio no sabía mucho para dónde, pero sí tenía como intereses artísticos, me parece, desde siempre. Y el cine desde muy pequeña, creo que no sé mucho, no identifico un origen muy concreto. ¿Tenías cámara? Teníamos cámara. Claro. Yo era la que hacía videos cuando era adolescente, ¿viste? Me Claro. acuerdo de haberle hecho un video de regalo a mi mejor amiga cuando cumplió 15 años, que era como un video de fotos y música, pero yo sostenía la cámara, pasaba las fotos con la mano, ponía play, tipo al CD, ¿no? Lo hacía como todo una especie Claro. de Yo no edición. tenía cámara. Y cada vez que me encontraba con alguien que tenía una cámara, la agarraba como. Pero sí hacía programas de radio. Yo hacía muchos programas de radio. ¿En serio? Sí, porque era lo que tenía. Pero cámara no. Pero me acuerdo una vez que hicimos un videoclip para el liceo,
y era un tema de Los Redondos, que le cambiamos la letra. Era como, era re difícil, la verdad que no sé qué estaba pensando el profe. Teníamos que agarrar un tema existente, cambiarle la letra y hacer un videoclip. Y lo hicimos y ahí dije, wow, como que de repente pensamos, era sobre los uruguayos que se iban del país, que tema que retomo un poco el tema de irse hacia otro lado, lo retomo en esta última película. Mirá de dónde surgió, en el liceo. Estamos descubriendo ahora los orígenes. Qué importante. Bueno, nada, y ahí entendí un poco que el placer de poner un plano atrás del otro y de entender que contás una historia de esa manera, ¿no? Eso fue con el videoclip, con la música de Los Redondos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo ahora pensando en esta pregunta del origen, yo cuando era chiquita me tomaba el ómnibus con mi mamá y un juego al que me jugaba mi mamá era inventar las historias de los otros pasajeros. Wow. Entonces me acuerdo de ir sentada con mi mamá, que después yo cuando fui mamá lo hice con mis hijos, porque tenía como un recuerdo medio romántico de esos momentos y me parecía como re divertido. Entonces íbamos y mirábamos y decíamos, esa señora está yendo a hacer las compras porque esta noche tiene un cumpleaños. Y mi mamá me decía, no, para mí no, para mí está yendo a tal lado. Entonces nos pasábamos todo el camino inventando. Qué lindo. Sí. ¿Y ahora a tus hijos les gusta hacer eso? ¿O no? Ahora ya están un poco grandes, pero sí también lo hacíamos. Creo que desde muy chica me gustó mucho contar historias, inventar historias y siempre tuve como mucha curiosidad, creo que también por eso el documental, mucha curiosidad por la realidad y por las historias reales. Es como que este mismo ejercicio así de sentarme contigo y empezar a hablar y a descubrir a la otra persona, me encanta, y es un poco lo que hacemos Adriana y yo en nuestro cine. Creo que en la ficción también un poco tiene eso, como te nutren las historias de los otros. Uno siempre está buscando historias en los otros para material, ¿no? Como estás buscando constantemente en cualquier cruce con cualquier persona, todo puede ser material vivo para trabajar. ¿Sos de las que lleva libretita tipo? No, porque ahora tengo un WhatsApp conmigo misma. Tengo un WhatsApp conmigo misma según cada proyecto. Tengo varios WhatsApp conmigo misma. ¿Te grabás cosas que pensás? Me grabo en el medio de la noche. Eso de despertarse, ese cliché de despertarse en el medio de la noche con alguna idea me repasa. O sea, mi inconsciente en ese cliché funciona. Sí, de repente como que si reposo surge la idea ahí en el medio de la noche y me grabo un audio toda para dormida. Acordarte. Claro, pues no me da para escribir. Qué bueno. ¿Y tenés alguna inspiración, tipo alguna película, alguna directora, algún director, algún referente, alguien que admires? Tengo muchos. Me acuerdo cuando me hacían esta pregunta y yo estaba con Los Tiburones, hablaba mucho de Criacuervos y hoy no mencionarlo sería cruel. Creo que Criacuervos me cambió bastante la vida, probablemente. Esas escenas de baile, esas niñas, ese duelo con la muerte. Pero ahora, no sé. Es difícil. Es difícil pensar de en cuándo. O sea, a vos. A ver la pregunta. A vos, ¿qué tiene que tener una película para que te conmueva? ¿Qué son? ¿Son temáticas? ¿O depende de lo que estés vos viviendo? ¿O qué tiene que tener? Sí, bueno, no sé. Me hace acordar a la pregunta de Hit, mi primera película. ¿Qué tiene que tener una canción para ser un hit? Preguntaba yo, tipo, a las músicas. Es como una pregunta medio como sin respuesta, digamos, ¿no? Pero creo que eso también va cambiando. Viste que, no sé si te ha pasado, me pasa a veces con las películas o con los libros o con lo que sea, que tengo un recuerdo de que una película fue increíble en su momento y vuelvo a verla después y no encuentro aquello que había visto. Sí, a mí me pasó con Ojos bien cerrados. La volví a ver ahora por todo lo que está pasando. Y dijiste... Está buena, pero hay unas escenas que en su momento eran como impactantes y ahora son como... Las veces como muy, muy forzado todo, pero digo, está bueno, es un tono, pero
Eso si también, lo ves con otros ojos. También puede tener que ver con que con el paso del tiempo y con el cambio del cine y, no solo, y con los cambios de una misma, ¿no? Yo creo que a mí lo que tiene que tener una película para que me guste mucho, en principio, capaz que muy a grandes rasgos, sería... A mí me interesan como las historias humanas, las historias de personas, las historias más pequeñas, claro. las más chiquitas. Me encantó tu película Un futuro brillante porque me parece que hay mucho de lo que pasa que no se dice, que se sugiere, que se ve poco, que está contado, no sé, es mi manera de verla. Tu película ya voló, ahora me apropié. Sí, no sé si era la intención o no, pero ya no importa. Sí, es la intención de las películas. Eso, todo lo que transmite esa protagonista con su mirada, con su silencio, con su seriedad, como que es eso a mí lo que me atrapa, lo que me interesa, las pequeñas cosas. Y completar la voz. Sí. ¿Y cuál fue la primer película? Por ejemplo, yo recuerdo que mi primer beso fue como... Mi primer beso es la de... La peli... Macaulay Culkin. Era Macaulay Culkin y esa nenita rubiecita. Sí, que le pica una abeja y... Spoiler, dije, no quiero hacer spoiler de mi primer beso. Pero me acuerdo que esa película fue... O El jardín secreto era otra, de un niño... que tenía como una particularidad como en la columna, que vivía en una torre y se encuentra en un jardín. Me acuerdo que la veía y como que me quitaba el aliento. Me acuerdo de esas dos películas que fueron como las que... Las primeras así, sí, que te enamoraron. Que me enamoraron y que si hoy en día pienso las películas que me siguen tocando el corazón, vuelvo por ejemplo ahora a de las últimas que me tocó el corazón fue A Different Man, una gringa, Estados Unidos, y es un poco El jardín secreto, como que es como que vuelvo a los mismos, creo que en el fondo siempre como hay temáticas o formas de ver la vida que son las que me conmueven. Hay algo de esto que decís, de que en el fondo es siempre lo mismo, que ahora estoy por estrenar con Adriana Loef nuestra tercera película y son las tres en apariencias súper diferentes y de universos nada que ver el uno con el otro. Totalmente. Y yo en el fondo hay un punto donde siento que igual siempre estoy hablando de lo mismo. ¿De qué? Buena pregunta, ¿viste? Te estás transformando en entrevistadora rápidamente. Creo que del amor, capaz. Suena un poco cursi, pero sí, son todas como historias de amor y del paso del tiempo. Sí, para mí tu película, que me hizo llorar un montón y me conmovió también, o sea, es lo mismo. Y también yo sentí, cuando terminó, sentí eso, qué entusiasmo con la vida que tienen estos personajes, o sea, estas personas, estas mujeres. Qué lindo eso, bueno, supongo que puede ser amor, fe, lo que sea, pero para mí la traducción sería como entusiasmo. Estos entusiastas, personas entusiastas, guerreras, así con una fuerza increíble. Sí, gracias. Eso sí, es inspirador y hace bien conocer esas historias. Como que yo siento que nos preocupamos mucho por el balance entre la luz y la oscuridad en las películas que hacemos, en esta particularmente. Yo soy así naturalmente como muy dramática, me gusta, siempre me gustó como la oscuridad, soy así, tanguera, no sé. Me gustan las historias fuertes, las historias duras. Me parece que no sé, encuentro algo de atractivo natural, pero a la vez me parece que hacen despejo en personas que pueden mirar esas historias y ayuda a compartir, ayuda cuando te sentís identificado o tocado por algo. Pero siempre nos preocupamos mucho, o sea, nos importa mucho que también haya luz. Por eso me alegra eso que decís del entusiasmo por la vida. Sí, yo me quedé con esa sensación, sí. Ahora en el Festival de Málaga también, cuando terminó la película, el programador, que fue el que abrió el Q&A, dijo, esta película para mí es un canto a la vida. Y nos quedamos como re contentas con esa definición, porque son historias muy fuertes, muy difíciles. Muy alentadoras también, yo siento.
como que después de ver eso te sentís como más fuerte, como bueno, vamos a poder. Vamos a poder. Sí. Bueno, referente, yo no dije eso. A ver. Referentes. ¿Y alguna peli? ¿Alguna no peli? Dijiste ninguna. Es verdad, de la infancia. Sí. Como mi primer beso y la recuerdo, por supuesto. Pero no sé si sería la película. Somos contemporáneas. Y bueno, más o menos sí. Yo la verdad, mi papá siempre fue muy, muy, muy cinéfilo. Ojalá vea esto, mi papá se va a quedar contento. Mi mamá conté lo del ómnibus. Ahora voy a contar una cosa de mi papá. Mi papá siempre fue muy, muy, muy amante del cine y nos hacía ver, y yo supongo que eso tiene mucho que ver con estar dedicándome al cine ahora, nos hacía ver películas cuando éramos muy chiquitos, pero muy, muy, muy chiquitos, mi hermano y yo. Entonces no sé si había un día fijo a la semana, ¿viste? Esas cosas que uno ya no la recuerda concretamente, sino la recuerda de contarla. Me acuerdo que éramos muy chiquitos, yo apenas sabía leer y mirábamos en VHS en familia, pero películas que no eran para niños. Yo no sé cómo lo lograba, mis hijos. Yo estoy haciendo eso con mi hija, es tremendo. ¿Ah, sí? ¿Y qué le haces ver? Por ejemplo, Charlie y la fábrica de chocolate, que claro. no es una película que me parece la peor de Tim Burton. No, está buena, para niños es perfecta. Sí, una corrección de color muy rara. Perfecta, no, pero yo también la vi con mis hijos, por supuesto. Sí, a los niños les encanta. Sí, me sirve un montón un poco cuando mi hija quiere que le compre cosas todo el tiempo, le digo, pareces la niña que las ardillas. Ah, qué espantoso eso de las ardillas. Y la que masca chicle y todo es tremendo. Pero mi papá nos hacía ver, por ejemplo, no sé, las películas de Hitchcock, todas las de Chaplin. Yo las vi todas de muy chiquita. Qué bueno. Y yo me acuerdo que yo lloraba que paren porque no llegaba a leer los subtítulos, no sé, El Ciudadano, todas las grandes perturbador películas. Igual, claro, por eso te gusta tanto el drama. Por eso estoy loca. Claro, ¿no? No, pero miraba mucho cine así de muy chica. Wow. La primera sí, las que ya eran más para mí, recuerdo por ejemplo La historia sin fin. ¿No llegaste? Sí, la vi en el cine. Ese perro Sebastián. Blanco. Sí. Esa también traté de que mis hijos la vean y hay una escena muy triste que yo no recordaba de un caballo como que no, es medio como, ya ahora cuando la ves con ojos de madre, claro, cambia un poco. Bambi, claro. Y Stand By Me. Uf. ¿No? Ay, hoy pensé en esa película, qué loco, cuando estábamos hablando y te mencioné a Julia Roberts, que estábamos hablando de La Toscana. Ya vamos a llegar ahí, Sí. Wow, no, esa película no, siempre que la encuentro, bueno, ya no tengo cable, pero también en la época de Nuevo Siglo. Creo que fue como para todos los niños y niñas de nuestra generación, así como Cinema Paradiso. Sí, Cinema Paradiso. Que ya no era tan chica, igual no me acuerdo de qué año es Cinema Paradiso. Pero sí, creo que puede haber sido una de esas películas. Yo siento que ya era más como, me gustaría hacer cine ya cuando... Claro, sí, ya era más para cineastas también. Bueno, no sé, a mis padres les encantaba. ¿Directores o directoras? No. Es injusto, una pregunta injusta, como hemos hablado. No, miles, yo qué sé, yo mientras estudiaba siempre fui como, me llegó mucho, también por lo que pensaba, medio como por su filosofía, David Lynch. Sí, sin duda. De hecho, hoy en día hicimos la peli Un futuro brillante y después en Cinemateca hubo un ciclo de David Lynch en 35 milímetros y fui a ver Corazón salvaje, que es la que más me gusta, Wild at Heart, David Lynch. Y me la había olvidado, tengo muy mala memoria, que me juega muy en contra en la vida, la verdad. Me la había olvidado bastante, me había quedado como con la historia y con el fuego y con Laura Dern, que siempre se agarra el pelo, que está todo el tiempo actuando, agarrándose el pelo y como en éxtasis así de placer, todo el tiempo actúa así, no sé cómo hace. Nicolas Cage no lo puedo creer, o sea, me encantan. Pero de repente veo Isabella Rossellini que le falta una pierna. Es un personaje en Un futuro brillante. Y hay como algo estético que es como muy, muy parecido. Se ve que lo tengo como, me lo tatué a Lynch. Es que a veces las influencias no son tan conscientes, creo yo, ¿no? Es como que una termina siendo como la suma de tantas cosas que
que nos gustaron, que nos llegaron Totalmente, sí. y al final sos como una mezcla, una amalgama extraña de todo eso que traemos en la espalda y que en realidad le debemos mucho a millones de referentes que ni siquiera tenés conciencia. Sí, totalmente. Tarkovsky me encantaba también, me encantaba su libro, ¿no? Como digo, pensando en directores como que los agarraba más como 3D, así de ¿Cuál todos libro? lados. El de Esculpir el tiempo. Sí, aparte es re fácil de leer. ¿Cómo llegaste vos a tus personajes? Porque cuando vi tu película, que se va a estrenar ahora, y la mía se estrena un poquito después. 30 de abril, Mamá está acá, y Un futuro brillante. 7 de mayo. Coincidimos también en eso. 2 directoras uruguayas a punto de estrenar películas. Sí, ese sería el titular de la conversación. Vestidas de negro. Y con ganas de ir a vivir a la Toscana. Sí. ¿Cómo llegué a los personajes? Sí, ¿cómo llegaste? Porque yo, bueno, no puedo decir lo que iba a decir porque voy a spoilear. ¿Cómo llegaste a los personajes? En realidad, con la búsqueda de personajes hay algo medio como si fuera de enamorarse, tipo que no es más intuitivo que racional o concreto. Eso nos pasa siempre en las búsquedas de personajes con Adriana, que hemos hecho en las películas anteriores también, de empezar una investigación y empezar a conocer muchas historias, mucha gente. En general, nuestras investigaciones tienen mucho que ver con conversar con personas. Entonces se nos ocurre algo, decimos, ay, Lucía, vamos a contactar a Lucía. Lucía, ¿podemos tomar un café? Que estamos haciendo una investigación y queremos hablar sobre tu experiencia de maternidad. Y claro, ponele que nos decís que sí. Claro. En la mayoría de los casos nos dicen que sí. Entonces pasamos mucho tiempo tomando café con diferentes personas y conversando. Muchos cafés. Están en el presupuesto, me imagino. A veces son Zooms. Después, a partir de la pandemia, empezaron a hacer a veces videollamadas. No es tan lindo, es mucho más lindo un café. Sí. Y empezamos a conocer historias. Y a veces aparece esa persona que decimos es esta historia. Y tiene más que ver con lo no concreto que con la historia concreta. Dana justo tenía una historia muy fuerte que a priori antes de conocerla, Dana Lieberman, nuestra protagonista, no era la historia que más nos imaginábamos que íbamos a contar, digamos. Nos imaginábamos un poco más ir por otros lados de la maternidad y otro tipo de historias de maternidad, pero cuando la conocimos a ella nos quedamos como deslumbradas, digamos. Fue así como un flechazo, como dijimos, es ella. Claro. Nos encantó ella, nos sentimos como que era por ahí. Aparte ella también trae un poco consigo la estructura digamos que es la obra, ¿no? Claro, bueno, y aparte encima de su historia de maternidad nos contó que estaba empezando a ensayar una obra de teatro autobiográfica sobre su historia de maternidad. Entonces nos pareció impresionante, porque aparte uno de los desafíos del documental siempre es, digamos, cómo vas a contar esa historia, sobre todo si ocurrió en tiempo pasado, cómo contás el pasado, qué es lo que mostrás, qué es lo que filmás realmente. Digamos, si estás filmando, no sé, la historia de una persona común y corriente, que no hay ningún evento en particular, ¿cómo voy a filmar la maternidad de alguien? ¿Voy a tu casa a filmarte cuando, no sé, llevas a Luis a la escuela? ¿Qué es lo que filmamos, no? Y cómo no invado, digamos, es todo un tema. Entonces, en este caso, filmar el camino de la obra de teatro mientras era ensayada y hasta su estreno nos parecía que era buenísimo como estructura base de la película. Sí, era natural. Y aparte llegaron a esa obra y llegaron a más personajes. Claro, y además empezamos a filmar la obra de teatro y ahí descubrimos que las directoras de esa obra de teatro, Jimena Márquez y Luz Viera, pareja, embarazadas, esperando un bebé. Increíble. Entonces ahí fuimos estableciendo como una conexión, porque a veces llegamos a filmar, o sea, el nacimiento de ese bebé está en la película. ¿Cómo consiguieron los permisos? Pensé mucho en eso. Es una buena pregunta, fue muy difícil en realidad, digamos. Estábamos con una cámara adentro del quirófano. No, fue tremendo. ¿Era médica uruguaya? No, en la española. Son todos los quirófanos iguales. Sí. No, fue difícil de todo punto de vista. Primero era el consentimiento de ellas. Que tampoco fue fácil, ¿eh? Al principio, cuando Dana las contactó y dijo, bueno, hay unas directoras de cine que quieren hacer una película sobre mi historia y quieren empezar a venir a filmar los ensayos. Claro, poner una cámara en una obra de teatro es el enemigo. ¿Viste? La primera vez que fuimos con una cámara, las directoras nos pararon el carro.
pará, acá estamos ensayando, esto es una obra, estamos trabajando, ustedes, la cámara no se puede mover, no puede distraer, no puede tener sonido, no pueden caminar, no pueden no sé qué, bueno, ¿qué podemos? Dijimos, ¿qué podemos? Pónganse ahí, ¿viste? Entonces empezamos de a poquito. Claro. Después nos empezamos a entrar en confianza. Eso pasa siempre en los documentales. Hasta que se metieron en el Hasta que terminamos filmando. Adentro de la panza. Claro, lo más íntimo de lo íntimo de lo íntimo. Es impresionante esa escena. ¿Y vos, tus personajes? A mí te voy a preguntar algo más concreto. Me parece, capaz que estoy equivocada, pero me parece que te interesa mucho, o por lo menos por Los Tiburones y por Un Futuro Brillante, como ese momento en la vida como de la juventud o del pasaje a la adultez o no sé, me hizo pensar mucho, sobre todo Un Futuro Brillante, ese personaje como medio buscando su lugar en el mundo y buscando como con esa contradicción entre lo que se espera de ella y lo que ella realmente desea. Sí. Sí, no sé por qué me interesa eso, la verdad. Ahora puedo analizarlo un poco. No es para nada, no es consciente ni ahí. La escritura, mis ideas, no arrancan de un lugar como consciente y no se desarrollan desde un lugar consciente. Incluso hasta el montaje estoy como trabajando mucho como con impulsos. Pero creo, ahora leyendo un poco, pienso que de ahora más, o sea, mis dos proyectos próximos no voy a tocar el tema de la adolescencia ni el crecer en esa etapa de la vida, pero pienso que es como, me resulta familiar, lo viví, tengo mucho de dónde agarrar, me marcó mucho como a todos. Me parece muy inspirador, me parece un momento de potencia extremo. Pienso que ahí está probablemente el cambio, la fuerza de cambio del mundo, por lo menos lo estaba, ahora no lo sé. O por lo menos me gustaría un poco como que o sea, que la rebeldía es como reivindicar la rebeldía y el cuestionarlo todo, ¿no? Pensar distinto, buscar, cuestionarse. ¿Y cómo elegís, por ejemplo, a tu actriz protagonista, a Elisa, que me pareció espectacular? Ella es increíble, Martina Paseggi. Sí, es bailarina, aparte. Tiene experiencia estudió algo de actuación, pero no había hecho muchas cosas como actriz, y es bailarina y coreógrafa. Me gustaba eso, justamente me gustaba eso. Creo que también para retratar esa edad está buena la frescura, de que no vengan... Claro. Justo esos personajes, no sé, me gustaba como la extrañeza de que se encuentren con un set y como eso como podría llegar a intimidarlas o a sorprenderlas o a divertirlas. Pero agarrarlas así como frescas con ese tema. Y Martina, medio como a vos, te pasó a vos, un poco como, es como que te enamorás enseguida y lo sabés. Vi a varias, divinas todas, pero bueno, Martina era como más Elisa, era como el personaje, era como su mirada, y aparte ella... realmente creo que por esto de que su cuerpo es como un elemento que maneja por ser a pedido. Sí, realmente teníamos como una capacidad de manejarle y ella registra todo lo que quiero y lo repite todas las tomas igual. Y entonces era como con Mati Gans, que fue como el coach y el director de casting, era como que le marcábamos unas secuencias, y también con Arauco, que hacía foto y cámara, que mueve la cámara, como una coreografía constante. Le marcábamos los planos largos, como con muchos detalles de mirá para acá, cuando viene la luz haces así, haces acá, y moves acá, no sé qué, y decís tal cosa, y dame tiempo que yo tengo que cambiar el foco. Entonces ella registra la coreografía y la repite como mecánicamente siempre igual, y
era como Raúl Perrone decía, si podés trabajar siempre con músicos, me acuerdo cuando era joven y miraba sus películas. Si podés trabajar siempre con bailarines. Y yo, sí, y bailarines agregaría a su manifiesto, porque sí, y con actores también, mezclar, y con no actores, pero es muy conveniente, lo de los bailarines. Si querés, si te interesa explorar eso y la corporalidad, también aprovechamos y le hicimos hacer cualquier cosa con su cuerpo. Yo estaba mirando mucho Popeye, porque estaba mirando Robert Altman, porque usa muchos zooms y yo quería usar zooms. Y me gusta cómo filma, y Popeye hace cosas, Robin Williams hace cosas rarísimas todo el tiempo con el cuerpo, en los dibujitos, pero en la peli también, y fue como, mira, está todo este mundo también de que ella se puede expresar de esta manera tan icónica, o sea, puedo hacer que estar borracha, que se dé vuelta, o sea, como que ella tenga su manera de vivir cosas y que las exprese con su cuerpo de una forma absolutamente auténtica. Y vos, como cuando vas a filmar tu película, porque claro, me pongo en tu lugar y requiere como una valentía y un coraje y una seguridad como muy grande, ¿no? Inconsciencia. Inconsciencia. Buena respuesta. No, porque digo, como que es una película jugada, arriesgada, creativa, valiente, diría yo. Es como que no te sentís, no te vienen momentos de inseguridad de decir, estará bien lo que estoy haciendo, estaré filmando, estoy en un viaje delirante, ¿cómo va a quedar esto? O tenés todos seguridad. Estábamos en el viaje delirante, era como que en un momento era como, todo el mundo confía y vos tenés sobre la espalda. Es un bolazo, sí, por momentos decíamos, esto es un bolazo, pero nos divertía tanto y sentíamos que tenía un sentido y había como, yo me sentí muy conectada con la historia desde siempre. Yo sentía que tenía un guión que por lo menos que era sólido. No, que era por lo menos que estaba yo ahí, o sea, mi mirada, o sea, que yo estaba conectada con eso, que había algo como auténtico en ese sentido, y a mí me importa eso en las películas. Obvio. Porque si no hacemos todas cosas iguales. Entonces eso ya para mí era una seguridad, y soy muy insegura en otros aspectos de la vida, pero para dirigir estoy más tranqui. Y también me rodeo un equipo espectacular, o sea, Un futuro brillante, siempre digo que es como la Fórmula 1, o sea, Cecilia Guerreiro, Arauco Hernández, el Chazo, el asistente de dirección, Seb, el montajista, o sea, todos son impresionantes. Sí, muy talentosos. Muy talentosos, respetan tu mirada, conectaron con la historia. Claro, pero justamente a mí lo que me pasa es que en el cine documental es mucho más chiquito el crew, pero aún así a veces padezco un poco esta característica de dedicarnos al cine, de que para mi viaje personal o mi delirio del momento tengas que involucrar a toda esa gente. Sí. Si yo me dedicara a la pintura y estuviera sola con mi lienzo y bueno, si queda bien o queda mal o qué pasa con esto, sí, es mi responsabilidad y no estoy embarrando a nadie más. Y, sí, a veces toda esa movida, todo eso que bueno, que el cine es un arte colectivo. Total. Y que lleva todo ese esfuerzo y a mí muchas veces me pasa esa inseguridad de decir, nosotras que filmamos y trabajamos durante años, esto llegará a buen puerto, a algún puerto. Pero ¿cómo haces vos? Porque decís eso, lo de que loco trabajar con mucha gente, pero sin embargo yo por lo menos sé que hay como algo como, bueno, la visión igual es un arte colectivo y todo, pero yo lo vengo escribiendo, yo lo voy a terminar, yo voy a hablar después, o sea, es un poco la historia, es mi visión, ¿no? Pero sin embargo vos codirigís, eso es lo que me parece increíble, no sé cómo lo haces. Sí. ¿Cómo hacen ahí para conectar, para decidir? Codirigimos con Adriana Loef, está bueno nombrarla. Sí. Y hace tiempo codirigen juntas. Hace mucho tiempo, en realidad somos amigas, nos conocimos en el liceo. Ay, wow. Éramos compañeras del liceo y amigas desde esa etapa. Después fuimos compañeras en la facultad, hicimos la tesis juntas, o sea, nos conocemos desde muy chicas.
y se dio como muy natural, o sea, nos conocemos de memoria, ¿viste? Somos como un matrimonio de largo aliento, tipo... Muy exitoso, un matrimonio muy exitoso. Sí, claro. Somos ya nos conocemos mucho y se da como muy natural la codirección entre nosotras. También en documental es un poco diferente, porque creo yo, no siempre y no en todos los casos, y hay excepciones, pero también cuando dirigí ficción tenés muchas más decisiones que tomar de cosas que de repente de a dos sería difícil, a no ser que seas una dupla que tiene muy determinado, vos dirigís actores y yo me encargo de la foto, qué sé yo. Pero hay todo el tiempo que decidir cada cosa, cada detalle, todo lo que se ve en cuadro. Y en el documental es mucho más el lanzarse a la aventura, por lo menos este tipo de documentales que hacemos, de registrar cosas que están pasando realmente. Entonces, en ese sentido, tal vez, y buscando como también la diferencia entre la ficción y el documental, no es que me tengo que poner de acuerdo ni del vestuario, ni del sillón, ni del nada. Nosotras vamos, a veces nos turnamos, a veces nos sirve también el ser dupla, porque al hacer un cine que nos lleva tantos años y que son tantos rodajes, tantos días, tantas ocasiones, y seguir la vida de una persona, yo qué sé, si vos fueras mi personaje, mañana me avisás que no sé, que Luisa tiene la fiestita final y yo quiero filmarla, y Adriana, podés vos, puedo yo, va la que puede, digamos, somos como nos podemos turnar, sí. Una está ocupada, está la otra, o la que puede, y confiamos mucho en la otra, nos conocemos de memoria. Claro, es como que en el documental el motor son ustedes, sí. Es como que tenés que tener yo pienso siempre en hacer un documental, hay un documental que tengo en mente que quiero hacer, pero me da una pereza, ya lo empiezo a pensar y digo, ay, ¿qué? Tengo que hacer todo yo. Cámara es mi sueño hacer. Yo te lo produzco. Bueno, o hago el montaje. Sí, los números no. Pero cámara es mi sueño hacer, pero eso, tener que ir y no sé qué y pensar todo es como... Bueno, pero el punto es encontrar algo voluntad. Que te encante tanto que sea más fuerte eso que la pereza, más fuerte eso que el esfuerzo que lleva. Digamos, porque en realidad es eso, es encontrar algo que te late de una manera, que tenés como una pasión loca que te lleva a hacer ese delirio que es destinar todo ese tiempo y energía y estar abierto a que la vida se manifieste y te cambie el plano y no es lo que te gusta. Y sí. Yo sé que es difícil eso. Y sí, a veces es muy frustrante. Claro, tenés a alguien que hace cámara que no te gusta como filma, me muero. No, bueno, elegimos a alguien que hace cámara que sí nos gusta, pero se puede controlar bastante poco. O el arte de los lugares, no te gusta la casa, no sé qué, cómo queda el amarillo ese. Claro, pero hay que como que cambiar el chip. Claro. ¿Viste? Como que pasa por otra cosa. Va por otro lado. Están haciendo un bebé ahí en vivo, o sea que no le puedo pedir en el quirófano que me igual apaguen quirófano la luz. De arte está re bien. Pero qué bueno que quieras hacer un documental. Yo estoy empezando a escribir, empezando tímidamente, no estoy en .0, estoy en -100, una ficción. Así yo también que estoy en -100 del documental, así que estamos igual. Bueno. O sea, ni me siento como diciendo arranco, todavía no... Ánimo que se puede. Ahí va, estamos como para intercambiar géneros. Sí. ¿Pero te gusta más la ficción o...? No, me es indistinto, me siento que se mezclan todo el tiempo también. Yo me baso mucho en la realidad para escribir y para filmar, en el rodaje, en el montaje, todo el tiempo está entrando la realidad a la película. Y también lo veo en los documentales que está entrando la ficción, en el sentido, ustedes están decidiendo decidieron dejar su voz en un momento... No me acuerdo qué minutos, de repente hay una pregunta y eso es como, bueno, cambia mucho el punto de vista, no sé. De repente en otro momento también otra pregunta, ¿y quién es que no sé qué? Pero entonces es un personaje más, ¿no? Es como, no sé, para mí está tan remezclados. Como totalmente. Sí, hay como mucho prejuicio con el documental a veces, que la gente piensa como que asocia el documental con algo como muy periodístico, otro tipo de documental que no es el documental que nosotros hacemos, que en ese sentido yo siento que es mucho más cercano a la ficción, porque es una historia que tiene personajes, que te conmueve, que tiene 3 actos, que hay emociones, o sea, es como que
hacemos documental con lógica de ficción de alguna manera. Bueno, la banda sonora también. Banda sonora. ¿No? Es como una decisión muy de ficción, la banda sonora que ustedes... Totalmente. ¿no? Subraya momentos, apuesta a sensibilizar, igual que en Un futuro brillante. ¿Cómo fue el trabajo con la música? A eso me redivierte. Es Fabricio Rossi, es como mi amigo de toda la vida, Fabri. Qué bueno que me preguntás porque no lo mencioné. ¿No lo conozco? ¿Es uruguayo? Sí, toca en MUX, amigo del Bausá, digamos, al mismo liceo, y hizo la música de Los Tiburones, hizo esta música que no tiene nada que ver, eso demuestra la capacidad que tiene para... ¿Y vos tenías una referencia? Sí, fue muy referenciada y eso fue difícil porque tenía referencias muy, muy buenas también, como difíciles de llevar, valses, o sea, quería ciertos tiempos, quería ciertos instrumentos, probábamos con unos instrumentos que al final no me gustaban, terminando hacer esas melodías con otros instrumentos, me metí un montón porque es como mi sueño, es como, bueno, se me dio, esto es lo que quería. Es la en realidad divertida. No quería hacer la peli, quería llegar a este punto. Quiero ser productora de música, elegir el trabajo del productor de música, elegir los instrumentos, la melodía, correrla, no sé qué, bueno, fue increíble el trabajo y lo mezclamos, o sea, él fue la mezcla de sonido de la peli, o sea, la música se mezcló con él. O sea, con la mezcla de la película entera se hizo con el compositor, porque tiene mucha música. Sí. Qué bueno. Sí, fue re lindo ese trabajo, muy, muy bueno. ¿Qué pregunta nos está quedando? ¿La responsabilidad? ¿La responsabilidad de hacer cine? ¿Qué pensás? La responsabilidad de hacer cine, porque nos dieron, vamos a blanquear, ¿no? Nos dieron un cuestionario base, guía, una persona acá que estamos atrás tratando de respetar, no sé si con gran éxito, pero más o menos sí, y además teníamos libertad. Sí. La responsabilidad, bueno, qué sé yo la encararía esa pregunta como documentalista. Siento que siempre hay una responsabilidad que sentimos todo el tiempo para con las historias reales que estamos contando y para los personajes que estamos retratando. Que no es que digamos, hay una diferencia entre persona y personaje. Nosotras cuando invitamos a alguien a ser parte de un documental nuestro, tratamos de explicarles con la dificultad que tiene explicar esta cosa tan extraña, más a alguien que no es del mundo del cine. Yo quiero a través de vos contar una historia y hablar de determinadas cosas, pero es mi mirada, digamos, no es un retrato ni objetivo, ni que le va a hacer justicia a nada en especial, ni a lo que vos quieras, ni a lo que vos pienses, sino que es como mi mirada, ¿no? Que es algo medio complejo y ahí hay como que empezar a llegar de alguna manera a acuerdos que no necesariamente son explícitos, pero hasta dónde se puede, hasta dónde sí, hasta dónde no. A veces la persona te dice, de esto no quiero hablar o de esto no lo quiero mostrar y obviamente se respeta, pero a la vez tiene que confiar en nuestra mirada, digamos, que en este caso, como mamá está acá, teníamos a favor que eran 4 mujeres artistas que vienen del mundo del teatro, entonces salvando las distancias, teatro y cine, entendían todo, digamos, sabían lo que estábamos haciendo, eso también a nuestro favor, porque a veces una siente como mucha responsabilidad, no solo le va a gustar o no le va a gustar la película, sino cómo estoy dejando, qué estoy haciendo con la imagen de esta persona. ¿Ellas vieron la peli? Sí. Ah, qué bueno. Ellas vieron la película, estábamos muertas de nervios. El momento de mostrarles la película... ¿Ya cerrada? O sea, no sí. Hay un momento que no decís, che, no. Hablen ahora. Ta. No. Pero... Qué confianza, ¿no? De ellas en ustedes también. Mucha confianza, pero con Adriana nos preguntábamos, ¿qué pasa si una la ve y tiene una objeción, por ejemplo? Juicio. No, bueno, pero más allá de que legalmente Claro. estaba todo bien y estaba todo firmado y todo, ¿cómo vivir con que un personaje de mi documental no se siente a gusto, digamos, con la manera en que es retratado? Es como muy difícil. ¿Y cuál era la respuesta? Y la respuesta es crucemos los dedos, prendamos velitas, rezámosle a alguien, no sé, algo así, de que va a estar todo bien. Y la tranquilidad de que trabajamos con mucho amor por nuestras sí. historias, por nuestros personajes. Mucho y que respeto.
mucho respeto y que todos los días con Adriana tenemos conversaciones eternas de esto sí, esto no, pero esto se leerá así, esto se leerá así, pero si es un niño, tener el cuidado de la exposición, o sea, es como el tema entre nosotras y es el tema en cualquier documental. Entonces, bueno, nada, la tranquilidad de sentir, yo hice lo que a mí me parece bien, pero bueno, es arte, no matemáticas, digamos, obviamente puede ser leído de diferentes maneras, sí. Y con mucha responsabilidad, bueno, y a ellas les encantó la película. Qué bueno. Se sintieron muy bien con cómo era, cómo estaban contadas sus historias, se emocionaron muchísimo. Me acuerdo que el día que vieron la película, un poco nosotras, Adriana y yo, re nerviosas así, esperando qué nos van a decir, qué nos van a decir, qué nos van a decir. Terminó la película, ellas estaban sentadas, la proyectamos, nos prestaron una sala, teníamos una pantalla, las 4 protagonistas adelante y Adriana y yo atrás de ellas. Ay, por Dios. Muertas de los nervios, sufriendo toda la película. Terminó la película. Qué suerte que son 2 directoras. Claro. Claro. Compartís el sufrimiento. Compartís. Si no es una tarea muy solitaria la de ser directora. Es duro eso. Es duro. Es duro. Hay que hacerse de colegas que te escuchan. Amigos, amigas. Yo los tengo, sí, tengo amigos, colegas. Sí. Para charlar, para... Sí, algunos que hablamos todos los días. De hacer frustraciones. Sí. Bueno, eso es muy importante al tener una dupla. Y ahí terminó esa función y las protagonistas, nosotras como a la expectativa de díganos algo, ¿no? ¿Qué pensaste? ¿Qué no sé qué? Siempre que mostrás la película tenés un poco esos pequeños nervios, ¿no? De cómo pegará, qué te van a decir. Y no nos dijeron nada, estaban así con los ojos llenos de emoción. Viste, estaban como sin palabras. Y sí, ¿qué te van a decir después de eso? Nos dimos un abrazo, fue como re emocionante, me emocionó de recordarlo. Nos dimos un abrazo, nos sacamos una foto de ese día y nada, como que no había nada que decir, ¿viste? Qué lindo. Terminamos esta entrevista con la foto, como en un PowerPoint. Qué lindo, me gustaría ver la foto. Estuvo buena. Y vos hiciste, no sé cómo es en ficción, bueno, no tiene toda esa carga de la vida real, pero sí me imagino que también es un gran momento el verla con el equipo y con los actores y las actrices por primera vez, ¿o todavía no la vieron? Algunos no. Mira, Alfonso Tort todavía no la vio, la va a ver ahora en el estreno en Cinemateca. El resto la vio. No, Portillo tampoco. El resto la vio. Sofía me la pidió cuando ya todavía no la había terminado, ya estaba como, mándamela. Martina. Qué buena que es Sofía, sí, ¿no? Sofía Gala. Sí, y es muy, muy generosa también. Ha sido muy generosa con la película, le gusta y nos da todo. Y Martina la vio, yo estaba sola con mi hija, mi compañero estaba de viaje y mi hijita era muy chiquitita. Yo filmé la película con Luisa de 9 meses. No te puedo creer. Sí. Llegaba a casa y le daba ¿Amamantabas? Amamantaba. ¿Volvías del rodaje? Sí. Amamantaba, nos dormíamos, el rodaje. Claro, terminó el rodaje y dejó la teta. Qué heroína. Sí, no podía lidiar con que dejara de tomar la teta y con el rodaje al mismo tiempo, así que lo estiré hasta después, porque eran como demasiado. Pero al contrario, porque durante el rodaje era dificilísimo, me imagino. Sí, pero era como un conflicto que no lo podía vivir, o sea, ya vivir ese conflicto, tenía que organizar mis batallas y dije, no, sostengo esto y después... Sostengo todo y después termino el rodaje, termino lactancia y termino todo junto. Sí. ¿Está bien? Sí. No, es que en un momento fue, ¿qué hago? ¿Filmo embarazada o filmo con Luisa de cuántos meses? Y eso, me acuerdo en la charla con Chazo, el asistente de dirección, y me dijo, mira, antes de que camine, filmá, porque... Embarazada fue como, bueno, sí, menos mal que no lo hice porque a los 7 meses se me complicó todo el embarazo. A los 6 se me complicó, o sea, menos mal, y yo iba a filmar de 7 meses. ¿Que tuviste reposo o algo así? No, reposo no, pero sí tuvo restricción de crecimiento, nació prematura. Fue como complicado, mucha preocupación, no podía estar ahí pensando en una película. Claro. No.
Pero Entonces decidiste filmar después del nacimiento. después del nacimiento, pero antes de que caminara. Claro. Y después de que empezara a comer un poco. Lo recomiendo. Claro. Eso recomiendo. Igual todos los momentos tienen sus desafíos, porque yo estaba pensando ahora, tratando de ponerme en tu lugar, ¿qué prefiero? ¿Filmar embarazada o filmar cuando nace antes de que camina? ¿O filmar cuando camina? ¿O filmar antes de que come? ¿O filmar cuando mamando? Es como que todos los momentos me parecen dificilísimos. Sí. Y puede haber imprevistos, ¿no? Tremendos. Claro. Yo filmé embarazada, pero claro, publicidad, que es una cosa mucho más acotada, pero me acuerdo de ir a filmar con una panza gigante, así, hasta término. Wow. Me acuerdo de cuando yo tenía una locacionista que siempre trabajaba con ella, que cuando iba a visitar casas, yo le decía, mira, vos sacá las fotos de todos los ambientes que necesitamos para filmar, pero lo más importante para mí, hablar con la dueña de casa, decís, ¿tenés un lugar privado que se pueda cerrar la puerta para que la directora se saque leche? Claro. No, claro, no, eso fue después de para que la directora se saque leche cuando yo había nacido. Claro. Y sí, tengo recuerdo de... Sí. A mí también me hicieron como un set amigable. Amigable, lactancia friendly. Sí, lactancia friendly y bebé friendly. O sea, es filmar con amigos también, con productores, Isabel y Pancho, que me acompañaron y me hicieron que todo sea fácil también para mí. Eso, y cuando llegaba Luisa era una fiesta, digamos. Pancho Mañú y Pancho Mañú y Isabel García Arnava. Pero, ¿y entonces, ¿y Luisa dormía? ¿Dormía bien? Sí, muy papera. Dormía con el padre, se tomó todo ese tiempo para estar con ella full time. No, pasó re bien. Luisa iba al set todos los días, me la llevaba el papá. Entonces, no sé, estuvo bien. Al final, la última semana que fue nocturnos, ahí sí sufrí. La extrañé porque, claro, era nocturno, se me dio vuelta todo. Es horrible filmar nocturno. ¿Dónde te ves vos, Claudia, el próximo marzo? La verdad que no tengo mucha idea. Voy a ponerme a pensar en este momento. La verdad, mira, varias cosas se me ocurren. Hago un esfuerzo por vivir en el hoy lo más que puedo, que es difícil. Hay un personaje de mi película que habla mucho de eso. Sí. Y fue para mí una lección. Los personajes de mis películas en general aprendo mucho de ellos. Capaz que vos también, pero creo que en el documental hay algo como particular, que es que tenés la oportunidad y el privilegio de conocer vidas y historias y personas que de otra manera no las conocería seguramente. Y siempre son gente que admiro, así con ese enamoramiento por los personajes, entonces aprendo pila de cosas. Y con Adriana, me fui por otro lado, ahora vuelvo a marzo. Con Adriana como que adoptamos frases de nuestros personajes, porque además cuando editas y ves 400 veces la misma escena, la misma cosa, el mismo texto, te lo sabes todo de memoria. Entonces con Adriana usamos frases de nuestros personajes todo el tiempo, tenemos como frases que vamos acumulando. Y Dana habla mucho de vivir en el hoy y de cómo atravesar una maternidad muy difícil, que muy incierta. Paula también. Habla de que realmente aprendió que todo el mundo es medio un decir, un cliché, hay vivir el presente, no sé qué, pero aprendió lo que es decir, bueno, no sé qué va a pasar, realmente no sé lo que va a pasar, entonces estoy acá y estoy charlando con Lucía, la estoy pasando bien y después vemos todo lo que se viene, ¿no? Hay algo de estos tiempos también que es tan abrumador, de los grupos WhatsApp y de todas esas cosas que a todos nos tienen tan distraídos con tantos frentes abiertos al mismo tiempo. Entonces es un buen ejercicio intentar, no digo que lo logre, vivir en el presente, y eso va un poco en contra del proyectarse el marzo próximo. Pero voy a hacer el esfuerzo y voy a decir, dicho esto, que quisiera estar bien, quisiera estar sana, quisiera seguir teniendo a mi familia bien, que son mi motor, mi respaldo, mi compañía, que quisiera, ojalá, seguir haciendo cine, embarcada con el siguiente proyecto, que ya hay algunos uno en menos 100, otro en desarrollo, pero ojalá filmando, no sé. Qué lindo. ¿Vos? Qué lindo. Marzo. Sí, que la vida, marzo 2027, que la vida se manifieste me encantaría, pero como espectadora
de mi vida, me encantaría que haya un giro inesperado, como de repente estoy en la Toscana o en Japón paseando. Me encantaría que el mundo esté un poco menos oscuro y no estar tan afectada por eso. Paz. Sí. No sé. ¿Y más en lo personal? En lo personal, ojalá, ojalá me encuentre activa, sea lo que sea que esté haciendo, quizás explorando otras cosas que no sé si tienen que tener que ver con el cine, capaz que por eso el giro inesperado de, no sé, de repente estoy desarrollando un taller de cerámica o una aplicación o bueno, es que lo lógico sería decirte ojalá esté con otra película. Creo que voy a estar con otra película, pero bueno, más allá de eso, me gustaría sorprenderme un poco. Divino.